Muy buenas tardes, profesor, compañeros que miran este video. Me presento. Mi nombre es Rafael Rosario Ponce. Mi matrícula es 2019-56394. Voy a platicarles del tema el realismo jurídico en la materia de teoría general del derecho, con horario de 5 p.m. a 6:30 p.m. los días martes y jueves. Bueno, comencemos. Existen palabras que creemos nos pertenecen. Sin embargo, nunca debe olvidarse que a las palabras se les suele asignar contenidos muy distintos y que no basta con autodeterminarse de una forma específica, pues debe de verse más allá. Esto es precisamente lo que sucede al hablar del término realismo, voz que no es unívoca y que se encuentra un tanto desvirtuada en medida que nadie desea ser excluido del grupo de los realistas. Nadie quiere admitir que su esfuerzo mental para llegar a una solución acerca de un problema sea un juego con fantasmas, digamos un caminar en la oscuridad. Ahora bien, ¿qué es aquello a lo cual se define como realidad? Algunos estiman que la realidad se encuentra en los hechos tangibles, otros sosteniendo o sintiendo desconfianza en la experiencia sensible consideran que debe ser hallada en verdades eternas y universales, en los conceptos esenciales de los que las efímeras experiencias sensoriales no son tan solo reflejos. Bueno, este es el realismo platónico, tal y como aparece simbolizado en el tema que vimos en clase, la República de Platón. Nos guiaremos por aquí por el realismo contemporáneo, el cual tiene como características la consideración unitaria de la ciencia y la filosofía, el análisis como método y el pluralismo como metafísica. Este realismo contemporáneo nace de acuerdo con Bertrand Russell el año de 1900. Surge como reacción frente al idealismo y al psicologismo, ambos sumamente arraigados en la filosofía, y recibe alguna influencia de la fenomenología de Edmund Husserl y del pragmatismo de William James. Para finales del siglo XIX se corría el riesgo de que el psicologismo, como corriente que sostiene la inexistencia de verdades independientes a los procesos mentales que conducen a ellas, y fuera demasiado lejos pretendiendo hallar toda respuesta en el sujeto mismo y olvidando así los problemas de la teoría del conocimiento. Y bueno, contra esta idea llega a pronunciarse Husserl al expresar que las significaciones que tomaban vida de intuiciones confusas y remotas no pueden satisfacernos. Queremos retroceder, afirmar a las cosas mismas como estas son, sobre intuiciones plenamente desenvueltas. Deseamos alcanzar la evidencia de lo que dado aquí, en abstracción. Es verdaderamente lo que expresa los significados de las palabras. De este modo, Russell expone su fenomenología más que como una doctrina o teoría, como un método. Un nuevo método de filosofar que exigen los problemas actuales de la filosofía y que, animado por un afán de erradicar, nos conduce a llevar la investigación hasta las últimas consecuencias, para así descubrir las respuestas en las cosas mismas.
La fenomenología afirma no es ningún camino psicológico, sino que hay en una nueva dimensión. Husserl se encuentra convencido de que la filosofía puede ser una ciencia rigurosa, capaz de alcanzar un conocimiento objetivo y esencial de la realidad, más allá de subjetivismos, razón por la que refuta el psicologismo imperante de la época, que niega la existencia de verdades independientes a los procesos psicológicos del sujeto. Para superar las incongruencias del psicologismo del sujeto, Husserl recurre a las ideas de Brentano y por medio de su doctrina demuestra el carácter intencional y trascendente de la conciencia humana, afirmando además que la intencionalidad se presenta en una doble variable, una simple que hace referencia al objeto sin aprenderlo en toda su amplitud, y otra mediante la cual la aprehensión total de su significado sí es posible. A partir de ese punto, Husserl afirma la capacidad del ser humano a través de su intelecto para captar la esencia de las cosas. Esto es su carácter absoluto, con independencia a referencias concretas. Para ello debemos partir del concepto de intencionalidad en su segunda variable y utilizar el método de la reducción en sus dos formas. Una primera en la que prescinde de las particularidades del objeto individualmente considerado, y una segunda que consiste en separar de él nuestros sentimientos, nuestras creencias o prejuicios, para así apreciarlo como es en realidad y no como creemos que es. Y por su parte, William James desarrolla el pragmatismo, el cual consiste en reducir lo verdadero a lo útil, negando el conocimiento teórico en diversos grados. Para los más radicales solo es verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para otros solo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos. En el pensamiento pragmático, el intelecto es dado al hombre, no para investigar, no para conocer la verdad, sino para poder orientarse en la realidad. El conocimiento humano recibe un sentido o su sentido y su valor en su destino práctico. Su verdad consiste en la congruencia de los pensamientos con los fines prácticos del hombre. En general, para las diversas formas del pragmatismo, la verdad radica en la utilidad y en el éxito. Por lo tanto, todo conocimiento es práctico si sirve para algo, si es posible de realizar. Y bueno, para James, las ciencias solo se convierten en verdades cuando son útiles. Por consiguiente, la utilidad debe ser la medicina de la ciencia. La utilidad no se reduce a la satisfacción de las necesidades materiales del ser humano, sino todo a cuanto que sirva para el desarrollo del hombre en la sociedad. En este sentido, la creencia práctica, por ejemplo, el amor y la simpatía, esto logran efectos sociales eficaces en el aspecto moral, como también la religión será verdadera en función de sus resultados. Y una vez claro lo anterior, cabe indicar que esta herencia del realismo filosófico maduró primero en la jurisprudencia que en el resto de las ciencias sociales, al punto de que su influencia
no hace sino apuntalar a un proceso que ya se había iniciado por Hering en Alemania, y que en los Estados Unidos cobraba muchísimo más fuerza a partir de la figura de Holmes. Con todo el plano jurídico, el realismo se manifiesta, ya no contra el idealismo y el psicologismo, sino contra normativismos y corrientes axiológicas de corte ingenuo, señalando siempre que más allá de la norma y los valores, el derecho significa acción, así como el efecto de actos concretos en la vida de los hombres. Y bueno, el realismo jurídico se describe de muchas formas. Y Le Guin y Frank, quienes hablaremos más tarde, señalaron que no existe una escuela de los realistas propiamente dicha. Ellos se encuentran relacionados solo en sus negociaciones, su escepticismo y su curiosidad. De este modo podemos hablar de cuando menos tres concepciones o tradiciones que, a pesar de ser distintas, se distinguen entre sí y comparten un mismo criticismo y merecen denominarse realismos jurídicos. Y hablamos de el realismo jurídico alemán, el realismo jurídico norteamericano y el realismo jurídico escandinavo. Bueno, realismo jurídico alemán. Y aun cuando la doctrina normalmente no contempla un realismo jurídico alemán en sentido estricto, como sí lo hace en el caso del norteamericano y el escandinavo, lo cierto es que previo a su desarrollo en otras latitudes, ya algunos juristas alemanes habían anticipado los principios fundamentales del realismo jurídico, al exponer el derecho como acción, como una constante lucha entre fuerzas. Lo anterior es sumamente notable si se tiene en cuenta que el florecimiento de estas ideas se produce en una Alemania en la cual para ese momento imperaba el idealismo, o sea que ahí imperaba el idealismo. Bueno, en esa línea es precisamente a partir del segundo, Rudolf, que puede hablarse de un espíritu realista alemán. Para este autor, la vida y la verdad del derecho radican en su efectiva realización. Este es el derecho mismo, aquello que no sucede en la realidad y se encuentra solo escrito en papel. Es una mera apariencia del derecho. En este sentido, el derecho es una idea práctica que indica un fin y un medio. No basta investigar el fin. Se debe además mostrar el camino al que para él conduce. Para Hering no existe un solo título, en que la definición no sea necesariamente doble y nos diga el fin que se propone y los medios para llegar a él. Y más el medio, por muy variado que sea, se produce siempre a la lucha contra la injusticia. La expresión del derecho encierra una antítesis que nace de esta idea, de la que es completamente inseparable: la lucha y la paz. La paz es el término del derecho y la lucha es el medio para alcanzarlo. El derecho es el trabajo sin descanso, y no solamente el trabajo de los poderes públicos, sino también, pues digámoslo así, de todo un pueblo. Si abrazamos en un momento
dado toda su historia, nos presenta nada menos que el espectáculo de toda una nación, desplegando esfuerzos para defender su derecho, como los que hace para el desenvolvimiento de su actividad en la esfera de la producción económica e intelectual. Todo un hombre que lleva en sí la obligación de mantener su derecho toma parte en este trabajo nacional y contribuye en lo que puede a la realización del derecho sobre la tierra. Y bueno, el segundo autor al que nos queremos referir es Oscar von Bujold, quien llegará a afirmar que la ley determina en un grado muy escaso el contenido de las resoluciones de los jueces. Eso es a lo que se refiere. El papel central de la construcción del derecho lo ejerce el juez en la judicatura, donde el texto legal adquiere su forma definitiva. La ley no es un derecho vigente, sino solo un plan, un proyecto del futuro, un ordenamiento al que se desea llegar. Para Bujold no es la espada, sino la balanza de la justicia la que se encuentra en la mano del juez. Es él quien considera y determina lo que es el derecho para el caso concreto. La esencia de la judicatura descansa en las sentencias. Un litigio jurídico representa un problema particular para el que la ley no contiene todavía la disposición pertinente y tampoco puede ser o se puede derivar de las disposiciones legales con la seguridad absoluta de una conclusión lógica vinculante. La sentencia de los jueces no es una sentencia en el sentido lógico habitual que se otorga a esa palabra, bajo el engañoso velo de un mismo término se esconde una multitud de posibles interpretaciones, por así decirlo. Y bueno, se le confía al juez el elegir aquella disposición que más le parezca adecuada. Otro autor que se puede ubicar en estas líneas, llamémoslo así, prerrealistas, es Philip Hem, quien aduce que el problema de la creación del derecho mediante la sentencia jurídica se encuentra en el centro de la metodología jurídica, la ciencia jurídica, por su desarrollo histórico y por su conformidad actual. Es una ciencia normativa y práctica, como la medicina. Y bueno, hablaré del realismo jurídico norteamericano. El realismo jurídico norteamericano es muy probable que sea la vertiente más conocida del realismo jurídico. Su mérito radica no solamente en el hecho de haber contado con una gran cantidad de juristas sumamente esclarecidos, sino que sus ideas han ejercido hasta el día de hoy en una enorme influencia en todo el sistema jurídico norteamericano. Fue el juez Oliver Wendell Holmes quien abrió este camino con su afirmación de que la vida del derecho no es la lógica, sino la experiencia del derecho y su aplicación a los casos concretos. Para Holmes, el derecho es el conjunto de profecías de que los tribunales resolverán. La generalidad de su pensamiento puede resumirse en la siguiente cita: tomad la pregunta fundamental: ¿qué es lo que constituye el derecho? Encontraréis que algunos autores dirán que es algo diferente a lo decidido por las Cortes de
Massachusetts o de Inglaterra. ¿Qué es un sistema de razón? ¿Qué es una deducción de los principios de la ética o axiomas admitidos? O algo que podría no coincidir con las decisiones. Pero si nosotros tomamos el punto de vista de nuestro amigo, el hombre malo, descubriremos que a él no le interesan los axiomas o las deducciones, sino que él desea saber lo que las cortes de Massachusetts o de Inglaterra harán. Igual es su opinión, las profecías de lo que decidirán las cortes. Nada más pretencioso. Es lo que yo comprendo por el derecho. Eso es lo que dijo ese autor. La jurisprudencia sociológica del decano Harvard Roscoe fue el paso siguiente para evidenciar la necesidad de realizar investigaciones psicológicas realistas en el campo del derecho, con argumentaciones y consideraciones amplias. Y ahora, por último, el realismo jurídico escandinavo. Y siguiendo la línea del realismo jurídico, se tiene otra versión, del cual se desarrolla en los países escandinavos. Este movimiento critica el idealismo epistemológico y se basa en el dualismo sujeto-objeto. Esta tesis sostiene que el proceso cognoscitivo, el sujeto entra en contacto con una modificación de su conciencia, con una realidad distinta a la suya e identificable con el mundo de la experiencia sensible, con la totalidad de los fenómenos inscritos en las coordenadas espacio-temporales. El realismo jurídico escandinavo entra más de lleno a los temas de teoría del derecho, sin dejar al margen las cuestiones de jurisdicción. Su mayor originalidad reside en la crítica a los conceptos jurídicos tradicionales que consideran irreales las normas jurídicas que expresan antecedentes y consecuencias que no existen en los pretendidos. Las normas jurídicas expresan antecedentes y consecuencias, pero no existen los pretendidos conceptos intermedios de la doctrina clásica, tales como deber jurídico, aunque dichos conceptos cumplen funciones importantes como es la sistematización y representación abreviada de las relaciones jurídicas o la pluralidad de las funciones. En relación con la norma jurídica, los realistas escandinavos son en general menos radicales que sus pares norteamericanos, pues tratan de definir el derecho en términos de práctica social, pero incorporando esa práctica a la norma jurídica como esquema de interpretación y calificación de la misma. O sea, la naturaleza del derecho, es decir, su existencia como tal, dependerá de la interdependencia de la norma y de su observancia social, al ser considerada vinculante por sus destinatarios, o sea, por los hombres. Y bueno, en resumen, para los realistas escandinavos, la naturaleza del derecho se identifica con un conjunto de hechos, en lugar de un conjunto de normas o comandos. El derecho no es otra cosa
que los hechos sociales dentro de estos destacan que el derecho es una gran maquinaria creada con el propósito de proteger a la sociedad. Y bueno, finalmente, los realistas, con la intención de eliminar por completo los juicios de valor del campo de la ciencia jurídica, emprendieron un ataque a un severo, bueno, a que dominan el método de la justicia. Y bueno, con eso concluyo esta presentación del tema y espero que tengan buena tarde. Muchas gracias.